Muy buenos días, jóvenes estudiantes, estimados. Entonces, empezamos capítulo Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ya, pero primero vamos a definir un sistema cartesiano. Miren, es el sistema formado por dos rectas numéricas perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir ello? Que van a formar un ángulo recto. Justo en el punto que se cortan se denomina el origen de coordenadas. Además, mira, el plano queda dividido en 4 regiones, cada uno de los cuales se le denomina cuadrante. Primer, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Eje X, eje horizontal, eje Y, eje vertical. Eje horizontal, eje vertical forman un ángulo recto y a él le denominamos el origen de coordenadas. ¿Ya? Ahora, al ser rectas numéricas, entonces el origen también es el punto cero. Entonces, fíjate en el eje X, a la izquierda del origen del cero están los negativos, -1, -2, -3, -4. Ya ellos me indican la posición en el sistema. Y a la derecha del origen son los números positivos, 1, 2, 3, así sucesivamente. En el eje Y, eje vertical, hacia arriba, los números positivos. Y hacia abajo del origen del cero, los números negativos. El eje X, el eje horizontal, también recibe el nombre de eje de abscisas y el eje Y es el eje de ordenadas. Recordar ello entonces, recuerda, ya, el eje X, eje Y, 4 regiones que vamos a denominar cuadrantes. Primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante. A la izquierda, en el eje X, a la izquierda del origen del cero, los negativos. A la derecha, los positivos. En el eje Y, hacia arriba, positivos, y hacia abajo, los negativos, en el eje de ordenadas. Ahora vamos a ubicar un punto o 4 puntos en el sistema cartesiano. ¿Ya? El punto P, el punto Q, el punto A y el punto B. ¿Ya? A ese paréntesis y esos números separados por punto y coma se le denomina componentes. ¿Ya? Él viene a ser un par ordenado. Y ese par ordenado representa un punto del sistema, donde la primera componente recibe el nombre de abscisa. Y hemos definido el eje X es el eje de abscisas. Entonces no hay problema. Y la segunda componente recibe el nombre de ordenada. Ahora, en general siempre un punto, la primera componente es la abscisa, el eje X. Marcamos aquí, primera componente, aquí, aquí, primera componente. Vamos a ubicar entonces, graficamos el sistema cartesiano. Ahí tenemos. Mira, X3, positivo, a la derecha. Y, -3, a eje vertical. Y, fíjate aquí, hacia abajo, -3. ¿Cómo voy a ubicar un punto? Trazando paralelas, trazando perpendiculares, de tal manera que ahí se van a intersectar. Y él va a ser el punto P. Coordenadas, el par ordenado 3, punto y coma, -3. Perteneciente al cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, punto Q, X5, más a la derecha que el 3, porque sería 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y 4, aquí, Y, positivo.
Ya sabes, trazamos perpendiculares o paralelas a los ejes y ahí. Punto Q, ¿ya? Ahora, punto A, -7, pero -7 es negativo, entonces está, fíjate aquí, está a la izquierda del origen, del cero. Ya, -7, ahí. Y el Y es -4, más abajo que el -3, -4. Trazo paralelas aquí, donde se intersecta, él va a ser el punto A. ¿Está bien? -7, -4. Ahora, B, X es -3, antes del -7. -1, -2, -3. Y el 5 está más arriba que el 4. Por lo tanto, trazamos de nuevo paralelas. Recuerda que si yo digo paralelas, están formando un ángulo recto, ¿ya? Porque acá en el origen el ángulo es 90 grados, perpendiculares. Ya, entonces ahí punto B. Fíjate, Q, primer cuadrante, B, segundo cuadrante, A, tercer cuadrante, y como dijimos, punto P, perteneciente al cuarto cuadrante. Ahora vamos a definir un ángulo en posición normal. El ángulo en posición normal también es llamado ángulo en posición estándar, ángulo canónico. ¿Es un ángulo trigonométrico? Sí. ¿Por qué? Porque fíjate, el ángulo teta tiene sentido antihorario, pero también dicho ángulo teta puede tener sentido horario. Por eso le denominamos ángulo trigonométrico. Su vértice, fíjate, está en el origen del sistema y su lado inicial es importante. Su lado inicial, mira, ve, ¿con quién coincide? Con el eje X positivo. Si tiene esas características, ya es un ángulo en posición normal, posición estándar, ángulo canónico. Y el ángulo teta, fíjate, pertenece ¿a dónde? Al segundo cuadrante. A él se le llama, de donde parte el ángulo, lado inicial, y donde se encuentra la flechita, él va a ser mi lado final. Recuerda que el lado final se puede ubicar en cualquier región del plano, ¿eh? Ahí no hay problema. Y claro, y ahí él va a decidir, él dice quién será, indicará a qué cuadrante pertenece dicho ángulo. En este caso al segundo cuadrante. ¿Cómo calculamos las razones trigonométricas del ángulo teta? Mira, a ver, solamente para calcular, ubico las coordenadas de un punto. ¿En dónde? En el lado final, tal como el punto P, par ordenado, primera componente X, segunda componente Y. ¿Cuál es el método para calcular las razones trigonométricas? Mira, a ver. Siempre el ángulo tiene que estar en posición normal, su lado inicial en el eje X positivo. O el problema me lo va a decir, ¿ya? Me va a indicar. Entonces, la primera componente X es nuestro cateto adyacente. La segunda componente Y es nuestro cateto opuesto. Y la hipotenusa, fíjate, aquí ve, R se le denomina el radio vector, que es la distancia, la longitud desde el origen del coordenadas hasta el punto P. Por lo tanto, el radio vector, al ser longitud, siempre es positivo por longitud. Y él para nosotros, ya en el método práctico que estamos indicando, ese radio vector es la hipotenusa. Siempre positivo. Si hablamos de cateto adyacente, opuesto, hipotenusa, teorema de Pitágoras, lógico. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. También razones trigonométricas. Seno del ángulo teta, sabemos, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno adyacente entre hipotenusa y la tangente también, opuesto entre adyacente. Claro que en este caso, fíjate, si yo quiero calcular seno de teta, vendría a ser mi cateto opuesto Y, dividido entre ¿quién?
entre el radio vector, por definición. Pero nosotros, método práctico, el Y es nuestro cateto opuesto. Entonces aquí definimos, si seno es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa entre el cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre adyacente, y la cotangente, adyacente entre opuesto. Una vez teniendo ya toda la teoría, ejercicio 1. Alfa es un ángulo en posición normal, cuyo lado final pasa por este punto. Mira, me indican que ya es un ángulo en posición estándar, ángulo canónico. Entonces, ya tenemos un punto perteneciente al lado final. Método entonces, 5 va a ser nuestro cateto adyacente, menos 12 cateto opuesto. Ahora, como yo quiero calcular secante, ¿ya? Y secante es hipotenusa entre adyacente, aplico Pitágoras. Pero también recuerda, triángulo pitagórico, cuando los catetos son 5, 12, asumiendo que sean positivos, la hipotenusa tiene longitud 13. Recuerden, triángulo pitagórico, cateto 5, 12, hipotenusa 13. Pero en este caso, si no recordamos, Pitágoras no va a fallar. Ya, entonces hipotenusa al cuadrado menos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo número negativo elevado a exponente par es positivo. Aquí sale 169. Por lo tanto, la hipotenusa es 13. Al ser una ecuación cuadrática, está elevado al cuadrado, tiene dos soluciones. Pero ya te expliqué que la hipotenusa ya es el radio vector. Y el radio vector siempre es longitud. Entonces siempre voy a tomar la cantidad positiva. Ya por eso hipotenusa es 13. Pero, fíjate, aquí sí voy a respetar el signo. Secante de alfa, hipotenusa entre adyacente. Definición de secante. 13 quintos. Tangente de alfa, cateto opuesto entre adyacente, menos 12 quintos. ¿Ya? Recuerda que también decir TG, abreviatura, o decir tan, es de la razón trigonométrica tangente. Bueno, pues ahora voy a restar, respetando los signos. Secante menos tangente. Fíjate aquí, ve. Menos, menos. Se hace más. Pero son homogéneos, son dos fracciones homogéneas. Entonces, vamos a sumar en este caso numeradores. 13 más 12 es 25 y solamente colocamos un denominador, 5. 25 entre 5 nos resulta 5. Por lo tanto, la expresión es, ahí tenemos, 5. Alternativa A. Siguiente ejercicio. Del gráfico vamos a calcular la expresión K, que es seno más coseno. Graficamos nuevamente. Fíjense aquí, por favor. El ángulo θ es un ángulo en posición normal, porque su lado inicial coincide con el eje positivo X y su lado final, mira, ¿ya? Y conocemos las coordenadas de un punto perteneciente al lado final, donde está la flecha, ¿ve? Ángulo en sentido antihorario, ya, y que el ángulo θ pertenece al cuarto cuadrante. Fíjate aquí, ve, 3 y menos 4. Perfecto, entonces 3 es cateto adyacente y menos 4 es el cateto opuesto. Recuerda, cateto 3, cateto 4, la hipotenusa es 5. También, triángulo pitagórico, triángulo aproximado de 37, 53. A 37 se le opone 3, a 53, 4. Y la hipotenusa es 5. Ahora, si no recordamos, Pitágoras. 16 más 9, 25. Hipotenusa vale 5 unidades. Ya, longitud.
desde el origen hasta el punto, nuestro radio vector, hipotenusa vale 5. Pero ya puedo calcular el seno. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, menos 4/5. Coseno, adyacente entre hipotenusa, 3/5. Y ahora procedemos a sumar, respetando el signo. La expresión K sería menos 4/5 más 3/5. Perfecto. Mira, a ver. Estamos sumando dos fracciones homogéneas. Menos 4 más 3, signo diferente se restan. Menos 1 y coloco el mismo denominador. Por lo tanto, la expresión E resulta menos 1/5. Ahí tenemos la alternativa B. Siguiente ejercicio, jóvenes. Ya. En el ejercicio 3 vamos a calcular la expresión M. 6 por la suma de la cosecante más la cotangente del ángulo alfa. Ahora, ángulo alfa, mira, ángulo en posición normal, posición estándar. Lado inicial coincide con el eje positivo X y alfa es un ángulo en sentido horario que no tiene nada que ver, no influye. Y conocemos un punto que pertenece al lado final, ya que sería primera componente menos 5, segunda componente 12. Ahí. Cateto adyacente, cateto opuesto. Y recuerda, cateto 5, 12, hipotenusa es 13. Si no, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado menos 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 25 más 144, 169. Por lo tanto, la hipotenusa es longitud 13. Ahí, cosecante, definición. Hipotenusa entre cateto opuesto, 13 doceavos. Él vendría a ser cosecante. Cotangente, adyacente entre opuesto, menos 5 doceavos. Vamos a reemplazar en la expresión M. Mira, M es igual a 6 por cosecante más cotangente. De nuevo, tenemos fracciones homogéneas, fíjate, pero acá ve, más con menos es menos, y además tenemos suma de dos fracciones homogéneas, mismo denominador. Más menos es menos, 3 menos 5 es 8, 8 doceavos, entonces M es 6 por 8 doceavos. Ahora sí, simplificamos, fíjate, sexta 1, sexta 2. Pero acá también tenemos 8, de nuevo, mitad entonces. Mitad y mitad con 8 es 4. Por lo tanto, M es igual a 4. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a calcular la expresión J, que es secante por cosecante del ángulo θ. ¿Ya? Ángulo en posición normal, posición estándar, claro. Su lado inicial coincide con el eje positivo X. Ángulo θ, ángulo en sentido horario. Ya, y conocemos las coordenadas de un punto que pertenece al lado final. ¿Estamos de acuerdo? Mira, menos 3, menos 1. Primera componente, segunda componente menos 1. Ahí. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Hipotenusa, 9 más 1, 10. Hipotenusa al cuadrado es 10, por lo tanto la hipotenusa es raíz de 10. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente entre menos 3. Cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Respetando el signo. Ahora, recuerda, menos por menos es más. Y yo voy a multiplicar aquí.
raíz de x por raíz de x. Cuando yo multiplico aquí, fíjate, secante por cosecante es raíz de 10 por raíz de 10. Eso resulta ser 10. Y multiplico denominadores. Menos 3 por menos 1. Menos por menos es más. Arriba queda 10, denominador 3. Respuesta entonces, la expresión J es 10 tercios. Alternativa D. Seguimos. Similar a los ejercicios anteriores. Teta es un ángulo en posición normal, cuyo lado final pasa por este punto, por el par ordenado menos 3 punto y coma 2. Entonces, menos 3 cateto adyacente, 2 es cateto opuesto. Calculo la hipotenusa, porque seno es hipotenusa entre cateto opuesto. Ya, ahora sí, teorema de Pitágoras. 9 más 4, 13. Hipotenusa al cuadrado es 13. Entonces la hipotenusa es raíz de 13. ¿Ya? Ahora, seno del ángulo teta. Cateto opuesto entre hipotenusa, 2 entre raíz de 13. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, menos 3 medios. ¿Ok? Ahora voy a reemplazar en la expresión que me están pidiendo, t, raíz de 13 por seno de teta más 6 por cotangente del ángulo teta. Ya, entonces, como hay producto, simplificamos. Raíz de 13, raíz de 13. Aquí, mitad, mitad con 6, 3. Aquí. 2 más 3 por menos 3, menos 9. La expresión t va a ser 2 menos 9. Por lo tanto, t es menos 7. Ya, alternativa D. Continuamos. Del gráfico calcule el valor de tangente de teta. Para el punto A y para el punto B. Mira, ambos puntos pertenecen al lado final del ángulo teta. Teta es un ángulo en posición normal. Fíjense. ¿Qué quiere decir eso? Que las razones trigonométricas en ambos puntos es la misma. Así yo tome la tangente en el punto A, va a ser también tangente la misma en el punto B. ¿Por qué? Porque los dos puntos pertenecen al lado final. Y el ángulo teta, aquí lo explicamos, los puntos A y B tienen el mismo lado inicial y final. Entonces, analizamos para el punto A. Cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Ya? Para el punto B, cateto adyacente y cateto opuesto. Repito, tienen el mismo lado inicial y final. ¿Ya? El ángulo teta, fíjate. Entonces, tangente de teta, cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí también, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. 2n entre menos 1 sería menos 2n. Más entre menos es menos. Ya, entonces, como los dos son tangentes, igualamos. 8 entre menos n igual a menos 2n. Fíjate ahora, el menos n está dividiendo, pasa a multiplicar. Menos por menos, más n por n, n cuadrado. 2n cuadrado igual a 8. Simplificamos. Mitad, mitad. 4. N cuadrado es igual a 4. Pero fíjate, n no es hipotenusa. N es una componente que está en el E aquí, que es esta primera componente, y n también está en la segunda componente. Ten mucho cuidado, ¿ya? Porque no es calcular hipotenusa, que siempre es positivo. Álgebra. El exponente 2 me dice que tiene dos soluciones. Una solución positiva y la otra negativa. Ahí estamos.
2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado, paréntesis, también es 4. Dos soluciones. ¿Cuál de ellas es? Entonces yo analizo. Yo digo, A y B, fíjate dónde están. Aquí en el eje horizontal X, ¿ya? Están en la parte negativa. Ahí lo estoy marcando. Y es correcto, porque fíjate, aquí, ¿ya? Mira, a ver, menos 1, primera componente X, negativo, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, este menos n también tiene que ser negativo, lógico. Si n es 2, menos 2, totalmente de acuerdo, negativo. Pero si n es menos 2, con este menos sería menos 2, se hace positivo. Y no, pues, la primera componente siempre es negativa. Por lo tanto, n tiene que ser 2. Y n igual a menos 2, ese no. N solamente es 2. Ahí está. Y ahora, como ya sé que n es 2, reemplazo. Puedo reemplazar aquí o acá también. Tangente de teta es menos 2n. Menos 2 por 2, menos 4. Reemplazamos y tangente de teta es menos 4. Si tú reemplazas aquí n igual 2, 8 entre 2 es 4 y con el menos también resulta ser menos 4. Sería mi alternativa A y solución a mi ejercicio.